Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo: «Hijitos, ¿tienen algo de comer?». Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y hallarán». Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: «Es el Señor». Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla. Una característica que notamos en las 8 apariciones de Jesús resucitado es que nadie lo podía reconocer de inmediato. Podríamos decir que no lo reconocieron por su apariencia, pero sí lo reconocieron por sus acciones. Aquí, cuando se les aparece a la orilla de la playa, les pregunta si tienen algo de comer. Lucas nos relata que cuando se les apareció a los discípulos en el domingo de resurrección, pide que lo toquen, que lo vean, que comprueben que no es un fantasma. En esa ocasión también les pidió de comer. Yo no sé si comió delante de ellos para comprobarles que tenía cuerpo físico, o quizás el Señor resucitado tenía deleite por la comida, porque otra vez a la orilla del mar pide de comer. Los 7 discípulos en el mar de Galilea que habían ido a pescar, pero que no pescaron nada en toda la noche, no tienen nada que ofrecerle a la persona que les pide algo de comer desde la playa. Echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Pedro, el dueño del bote, al escuchar esta orden, recordó de inmediato a eso lo que nosotros le llamamos un déjà vu. Recordó que 3 años antes, en esa misma playa, Jesús le había pedido prestado el bote para usarlo de púlpito. Después de predicar, Jesús le había dicho a Pedro que bogara mar adentro y que echara la red para pescar. «Toda la noche hemos trabajado», le contesta Pedro, «y no hemos pescado nada, pero ya que tú lo pides, lo haremos». Y la gran cantidad de peces era tal que la red casi se rompía. Fue en esa ocasión en que Pedro, sorprendido y asustado, le pidió a Jesús que se alejara de él. Sin embargo, Jesús le dijo: «No temas, que desde ahora serás pescador de hombres». 3 años pasaron. Pedro quiere dejar todo atrás, pero Jesús no lo deja. «Echen la red a la derecha de la barca y hallarán». Lo hacen y pescan 153 pescados. Juan le dice a Pedro: «Es el Señor». Es como una conclusión lógica. 2 y 2 son 4. El mismo lago, la misma playa, la misma barca, la misma orden. Pedro, el que está allí en la playa, es el Señor que te llamó a ser pescador de hombres. Y tú que querías volver a tu oficio para pescar peces. Pedro se puso algo de ropa y se echó al mar. Suponemos que se lanzó al mar para ir al encuentro del Señor resucitado. Estaba como a 1 cuadra de distancia de la playa. Los demás discípulos llevaron la pesada barca hasta la orilla. Noten un detalle. Pedro, el impulsivo, se tira al agua para llegar primero, pero en el transcurso algo le pasó, porque se quedó en el agua. ¿De dónde saco yo esa conclusión? Siga leyendo el texto y fíjese que los demás descendieron de la barca y vieron a Jesús junto a una fogata. Cuando Jesús pidió algunos de los pescados que acababan de pescar, fue Pedro, quien todavía estaba en el agua, que salió del agua llevando la red. Mi teoría es que Pedro no tenía el valor de salir del agua para estar frente a frente con Jesús. Y tal como lo hizo en las apariciones anteriores, andaba corrido, como decimos los chilenos. Andaba en la periferia, tenía vergüenza, no se atrevía a mirar a los ojos al maestro. Usted ya sabe la historia de la restauración de Pedro. Pero hasta el momento el ambiente está tenso. Ya Pedro podrá escuchar buenas noticias de parte del resucitado. Yo por mi parte le invito a orar conmigo la oración de la tercera semana de Pascua.
Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.